Quiero expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Buenas tardes, querida iglesia. Los saludo en esta tarde. Espero que se encuentren todos muy bien, con ayuda del Señor, sabiendo que Él es el que nos guarda y el que nos fortalece cada día, cada momento. Así que agradecida por poder estar nuevamente en este medio y estar en medio de ustedes a través del canal. Los invito a compartir una palabra en este momento en el Evangelio San Mateo capítulo 14, del verso 22 en adelante. Es una palabra muy conocida, pero que nos deja una gran enseñanza. Dice así la palabra del Señor, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca, estando sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Amén. Acá podemos ver en esta enseñanza, ¿no?, que se titula Jesús anda sobre el mar. Saben que
Los otros evangelios, Lucas y Marcos, también relatan esta historia, pero Mateo es el único que hace referencia a la parte en que Pedro camina sobre las aguas. Los otros evangelios no cuentan esta parte, que es la que en realidad hoy yo más quiero enfocar. Pero antes de llegar ahí, vemos cómo esto sucede después del milagro de la alimentación de los 5.000 hombres, ¿no? Que con 5 panes y 2 peces Jesús oró por eso y se multiplicó y comieron todos, 5.000 hombres sin contar, mujeres y niños. Así que imagínense que la multitud sería como de 15.000 personas. Y él hizo ese gran milagro porque llegaba la noche y estaban todos allí con hambre. Hizo ese gran milagro de reproducir eso poquito que había. Qué hermoso saber que lo poco en las manos del Señor se convierte en mucho, se convierte en abundancia, ¿no? Y dice que luego que terminó de dar de comer a toda esa gente, él se quedó despidiendo a la multitud. Él le dijo a sus discípulos que ellos fueran a la barca, que subieran a la barca y se fueran al otro lado, que cruzaran el mar de Galilea para el otro lado y que allí se iba a encontrar con él. Pero él se quedó, dice, despidiendo a la multitud. Mire qué importante, ¿no? Que él se tomó ese trabajo de despedir a todos esos hombres, a todas esas mujeres, a todos esos niños. Yo me lo imagino, ¿no? Saludándolo, deseándole que les vaya bien, que tengan un buen día, una buena semana. Él se dedicó a eso, prestó atención en ese detalle de él ser él mismo en persona, despedir a toda aquella multitud. Imaginémonos, después de todo un día de trabajo, de andar como él andaba predicando de un lado al otro, después estuvo ahí enseñando, haciendo ese milagro, participando en la comida con toda esa multitud. Estaría muy cansado Jesús, como también sus discípulos. Pero saben que acá dice que cuando despidió a la multitud, dice, subió al monte a orar aparte. Y esto también es una enseñanza para nuestras vidas. Él estaba cansado, pero lo primero que hizo fue subir al monte a orar. Solo, se quedó solo para hablar con su Padre, para estar en esa intimidad con su Padre. Y sabe que esto nos enseña que en los momentos que nosotros estemos cansados, y no me refiero al descanso físico, porque sabemos que el descanso físico dormimos y se nos pasa, pero quiero hablarte del descanso espiritual, cuando estamos con un peso, con una carga, con algo que nos aflige en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro descanso? ¿Dónde vamos a encontrar el reposo para nuestras almas? Es en la presencia del Padre. Amén. Es allí, como hizo Jesús. Él fue aparte solo a estar con el Padre. Entonces, cuando estemos desanimados, cuando estemos cansados espiritualmente por distintas circunstancias que podamos estar atravesando, no te olvides de que el primer recurso es ir al Padre, en oración al Padre, porque allí es el Señor donde va a dar ese descanso para tu alma abatida. Amén. Entonces, Él se fue allí a orar y luego dice que la barca con todos los discípulos, los 12 discípulos, estaban todos en la barca y dice que estaba en el medio del mar y era un día de tormenta. Imagínense un día de tormenta en el mar, muchas olas, el mar embravecido. Y dice que él dice, a la 4ª vigilia de la noche fue a ellos andando sobre el mar. Saben que en ese tiempo las vigilias duraban 3 horas. La primera vigilia era de las 6 hasta las 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la 4ª vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. O sea que él, en esa 4ª vigilia, en esa hora de la madrugada, él recién comenzó. Fue caminando sobre el mar para encontrarse con sus discípulos. Y dice que en un momento, imagínense, era de noche, así que no lo podían ver bien, pero seguramente vieron un bulto
y pensaron que era un fantasma. Quizás nosotros nos hubiera pasado lo mismo en esa situación, ver un bulto en medio del mar en la noche. Ellos pensaron que era un fantasma, pero allí Jesús enseguida le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Allí se presentó el yo soy, Jesús, el yo soy. ¿Saben que el yo soy significa el primero y el último, el principio y el final, el alfa y el omega? Así como Cristo es el gran yo soy, así como se presentó a Moisés cuando Moisés le decía: pero ¿a quién le voy a decir que soy? Y Dios le dijo que se presentara como el yo soy. Acá se presenta también, ¿no? Cristo como el yo soy, no tengas miedo, no tengas, recobrad ánimo, yo soy y yo estoy con ustedes. Entonces, cuando Pedro escucha estas palabras, ¿no?, le dice al maestro, dice: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Miren qué intrépido, qué audaz, qué valiente este Pedro, con ese carácter tan arrebatado que él tenía. Pero miren qué buena declaración hizo y lo que quiso hacer. Si eres tú, di la palabra para que yo vaya. Él quería ir sobre él, creyó que si Jesús daba una palabra, él lo iba a poder hacer. Y entonces Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro recibió esa palabra de parte de Jesús y caminó por fe en esa palabra enviada por Jesús, por esa palabra salida de la boca de Jesús. Él caminó en fe, ¿no? Y luego acá vemos la importancia que es la palabra del Señor, que cuando el Señor nos dice algo, nos da una palabra, qué importante aceptar ese llamado y poder caminar en fe sobre esa palabra, sobre esa promesa que el Señor nos ha dado, porque sabemos que si sale de la boca de Dios, va a ser para bendición para nuestra vida, va a ser para edificación de nuestra vida, va a ser para crecimiento de nuestras vidas, y que podamos ser como Pedro, animarnos, valientes y caminar sobre esa palabra que Jesús suelte sobre nuestras vidas. Pero dice, siempre hay un pero dice que el fuerte viento, ¿no? Había mucha tormenta, había mucho viento, había muchas olas, y dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse y le pidió al Señor que lo salve. Aquí vemos a un Pedro que se había animado a caminar en la palabra, estaba mirando a Jesús, pero dice, en un momento desvió su mirada de Jesús, en un momento desvió su mirada y la puso en las circunstancias, la puso en el mar, en la tormenta, en los vientos, y allí dice que comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que va a haber muchas veces que vamos a estar caminando en la palabra del Señor, en las promesas que el Señor nos dio, pero si comenzamos a mirar las circunstancias, si comenzamos a mirar a nuestro alrededor, podemos empezar a hundirnos. Y saben que se estuvo hablando el domingo anterior sobre el pensamiento, sobre lo importante que son nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Porque ellos son los que, según como nosotros pensamos y según cómo vamos a actuar, y el enemigo trabaja en nuestras mentes trayendo pensamientos contrarios. Y saben que algo que usa mucho el enemigo para cambiar esos pensamientos es la duda. Acá Pedro dudó, y la duda te deja en la encrucijada, no sabes qué hacer. Ay, ¿qué hago? Voy para acá, voy para allá, sigo, me quedo. La duda te paraliza y te da miedo. Allí Pedro, en vez de seguir mirando al Señor y seguir caminando en la palabra que Jesús le había dado, él dudó. En un momento que él dudó, allí comenzó a hundirse, comenzó a ver con sus ojos naturales, comenzó a ver el mundo natural, las circunstancias eran adversas, sí,
pero allí comenzó a hundirse. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos promesas del Señor, estamos caminando como el Señor nos dice, pero si comenzamos, si nuestros ojos se desvían del Señor y comenzamos a mirar lo que hay a nuestro alrededor, la duda puede llegar a nuestro corazón y podemos comenzar a hundirnos. Por eso lo importante es ser valientes y caminar en la palabra del Señor. Recuerden a Josué. En el primer libro de Josué, si ustedes leen, van a encontrar que 3 veces le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Necesitamos ser valientes para caminar sobre la palabra que nos da el Señor, para retener esas promesas, para creerlas en todo momento. Aunque venga el momento difícil, aunque venga la tormenta, yo estoy firme porque creo en esa palabra y no voy a permitir que la duda llegue a mi corazón y me desanime y me saque del propósito que Dios tiene en mi vida. Quiero también leerles en Romanos 4:18, le voy a leer en la versión Biblia para Todos. Miren lo que acá nos habla de Abraham. Dice, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. ¡Qué hermosa palabra! Él no miró su situación física, su situación natural. Era anciano, su mujer era estéril, no podía tener un hijo, pero él confió en la palabra que Dios le dio. El Señor le había prometido que de él iba a salir una gran descendencia y se tomó de esa promesa y confió. Dice, nunca dejó de confiar en el Señor. Qué hermoso esto, hermano, que nunca dejemos de confiar en el Señor. Él te ha dado una promesa. Van a venir momentos difíciles, van a venir tormentas, vientos fuertes que te van a querer desviar del propósito, que te van a querer tirar a un costado, salir, te van a querer hacer dudar, te vas a comenzar a preguntar, pero no, ya pasó mucho tiempo, esto no es para mí. Vas a empezar a verte naturalmente y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vos te agarres de sus promesas y vos te tenés que ver como Dios te ve, no ver lo natural, ver lo que Dios te prometió y poner tus ojos en el Señor. Amén. Dice acá que él estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Esa seguridad viene a nuestras vidas, esa seguridad está en nuestras vidas, pero a veces la duda, los malos pensamientos nos sacan, nos corren de esa seguridad. Y es lo que no tenemos que permitir. Si dudamos, si dejamos de confiar, vuelve nuevamente a tu posición. Sos un hijo de Dios. Tenés que posicionarte, pararte en ese lugar como hijo de Dios. Saber que todas esas promesas son para vos, ya están en tu vida. Vos las tenés que manifestar. Están en tu vida por la fe, porque en Cristo tenemos todo. Amén. Y en Él tenemos la victoria. Pero tenés que agarrarte firme y no dejar de confiar en Él. Y también los invito a leer en Hebreos, tener los ojos puestos en el Señor. Eso es muy importante, porque mientras Pedro miró a Jesús, estuvo bien. Cuando dejó de mirarlo y comenzó a mirar el mar, allí comenzó a hundirse. Dice en Hebreos 12, versículo 2 y 3 también de esta versión, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Cada vez más
y mejor vamos a confiar en el Señor. Vamos a crecer en esa confianza cada vez más y mejor. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Entonces acá, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Eso es lo que insta el Señor, que nuestros ojos estén puestos en Él, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el que comienza y termina la obra. En Él tienen que estar puestos nuestros ojos y seguir confiando, seguir sabiendo que nuestra posición es en Cristo y que en Cristo tenemos todas las victorias ganadas. Amén. Y luego, hermano, del último texto, dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto me llamó la atención, porque recién en el momento que subieron los dos a la barca, recién allí se calmó el viento. La barca, podemos pensar que la barca es nuestra vida. Podemos asemejarla, que la barca es nuestra vida. Y cuando Jesús está con nosotros en la barca, Él calma todas nuestras tormentas. No sé por lo que estás atravesando, no sé qué es lo que te está haciendo desanimarte, no sé qué es lo que está permitiendo que tus ojos se desvíen de lo que el Señor te ha prometido, de esa palabra que el Señor te ha dado. Pero sea lo que sea, el Señor en esta tarde te está diciendo que Él está en tu barca, Él está contigo y las tormentas se disipan, las tormentas van a terminar. Todo es temporal, todo es pasajero cuando Jesús está con nosotros. Amén. Entonces en esta tarde yo te dejo esta palabra. No des lugar a la duda. No dejes lugar a que la duda te haga dejar de pensar en las promesas que el Señor te ha dado. Camina en esas promesas, camina en la palabra del Señor y la victoria es tuya. Y no dejes nunca de mirar al Señor, que tus ojos estén siempre mirándolo a Él, sabiendo que Él es el que guía nuestro camino, Él es el que alumbra nuestro camino. Amén. Es la palabra del Señor, esa lumbrera que nos ilumina, esa lámpara que alumbra nuestro camino en todo momento. Amén. Te invito a hacer una corta oración por esta palabra para que siga trabajando en tu vida. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el que está siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, que no demos lugar, Señor, a la duda, a esos pensamientos contrarios a tu palabra, Señor. Que nuestros ojos puedan estar fijos en ti, Señor, en todo momento y que nunca dejemos de confiar en ti. Te agradecemos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, que tengan una muy linda semana. Un gran abrazo para todos. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo
estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.